Hola a todos, soy Felipe Mérida Palacios de Alfa Eventos y en esta ocasión os vengo a explicar cómo se utiliza RapidMiner. ¿De acuerdo? Nada más iniciar, se nos inicia así RapidMiner. Nos pregunta si queremos un proyecto en blanco, prepararlo interactivamente transformándolo, o un automodelo ya construido y con algunas preferencias para que veamos el caso de algunas cosas. Yo en este caso ya tengo un proyecto ya creado que se llama Alpha, que es de un repositorio local. Pero eso lo vamos a abrir más tarde. A continuación os voy a explicar varios operadores que he utilizado para que podáis llegar a entenderlo el proyecto en general. Así que vamos a darle a empezar uno en blanco. En primer lugar, lo que hemos redactado ha sido una serie de tablas que serán la tabla SQL de nuestra base de datos y eso haremos una transformación a CSV para que se pueda añadir a RapidMiner. Aquí podemos ver un ejemplo que ahora después a continuación voy a insertarlo, que pueden ser, esta es la tabla cliente aficiones, como podemos ver aquí, eh, dardo, waterpolo, paracaidismo, piragüismo, y estos son los DNI. Estas son las aficiones, estos son los DNI. Entonces, vamos a empezar para que nos lea el CSV que tenemos preparado. Para que nos lea el CSV tenemos que utilizar el operador read CSV. Aquí está. Lo pinchamos y lo arrastramos. Muy bien, aquí pinchando dos puntos se nos abre el menú o también podemos darle a Import Configuration Wizard. Le pinchamos ahí, entonces se nos abrirá esto. Aquí lo tengo directamente, se nos abrirá predeterminado en la carpeta Documents, entonces lo abrimos. Siguiente. Aquí nos pregunta que si la primera línea es la que van a ser el nombre de las columnas. Entonces le tenemos que desmarcar que no. Entonces empieza a contar desde la primera y directamente te lo detecta que la columna separadora es una coma. Como podemos observar, es cierto que es una coma lo que separa una columna de otra. Porque ese ha sido el modo en el que lo hemos preparado. Vamos, tenemos varias cosas, ¿no? Coma, punto y coma, espacio, tabulación, total. Que le damos a siguiente una vez desactivado esta pestaña. Y aquí ponemos el nombre de cada columna. Aquí, por ejemplo, podemos poner DNI del cliente. DNI del cliente. Y aquí podemos poner afición o temática, ¿no? Afición o temática. Perfecto. Le damos OK y le damos a finalizar. Entonces aquí ya tendríamos nuestra tabla ya realizada. Ahora, podemos hacer, si no nos interesa un atributo u otro, podemos coger el operador select attributes. Lo arrastramos igualmente. Todos los operadores se arrastran, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo conectamos aquí y entonces aquí nos va a permitir poder seleccionar todos, seleccionar solo uno, seleccionar algunos y varias funcionalidades más. Yo le voy a decir que me seleccione solo uno, que me filtre solo uno. Entonces me dice, ¿cuál quiere? Pues quiero el DNI. ¿De acuerdo? Entonces, mm, aquí podemos hacer una prueba en la que solo vamos a ver la columna de DNI. Le damos aquí al play aquí arriba y entonces solo nos marca la columna de DNI. ¿De acuerdo? Eso es para que entendierais lo de Select Attributes. Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a eliminar Select Attributes dándole al botón de suprimir. ¿De acuerdo? Y entonces podemos utilizar también mm, el atributo aggregate. Aggregate, perdón. Aggregate, aquí está. ¿De acuerdo? Aquí está el operador aggregate. Tenemos que quitar la línea ya que estaba conectado con red CSV. Entonces pinchamos aquí, lo juntamos y de aquí a aquí, al final. Ahora aquí, este sirve para agrupar, agrupar un atributo respecto a otro. En el sentido de, por ejemplo, si queremos con esta tabla sé los clientes que tienen tal afición o temática, entonces con este operador puedo saber el número, por ejemplo, de clientes que tengo en cada temática. Entonces, simplemente con eso podemos seleccionar aquí un atributo. Está preguntando que por qué lo quiere agrupar. Pues lo quiero agrupar por afición o temática, como hemos dicho. Y entonces aquí en Aggregation Tributes editamos la lista y entonces aquí tenemos que elegir
el DNI del cliente y aquí nos dice varias cosas como lo que queremos agrupar. Concatenación, count, factorial, porcentaje, last y muchos más, ¿no? Hay un montón. Yo lo voy a hacer el contador para hacer el caso que he comentado y le damos a aplicar. Una vez hecho esto, se supone que no debería haber ningún error y le damos al play. Y esta sería la tabla que nos muestra. Pues nos dice que el del ajedrez hay 25, atletismo hay 19, baloncesto hay 18, balonmano hay 25, béisbol hay 22. Y tú dirás, pues yo quiero verlo ordenado, yo quiero saber cuál es el que más tengo y cuál es el que menos. Pues entonces para ello necesitamos otro operador, que es el que voy a explicar a continuación. Ese operador se llama sort, ¿de acuerdo? Sort, aquí lo tenemos, entonces lo arrastramos y lo pinchamos aquí. Muy bien, ya se ha conectado directamente porque si lo ponemos encima, pues directamente se queda puesto ahí, en su sitio. Entonces, aquí nos pregunta, ¿por qué valor lo quiero ordenar? Pues lo quiero ordenar por el contador. Entonces, quiero que sea de más a menos. Pues le digo que vaya decrementando. De más a menos, de arriba a abajo, quiero que vaya decrementando. Entonces, una vez puesto, el sorteo es muy sencillo. Básicamente no tiene más. Y le damos al play. Y entonces ya nos va a decir cuál es el que más. Mira, pues no era 25 al final, que es el que habíamos visto de ajedrez. Ajedrez ha quedado el número 9. El que más tenemos es senderismo, que es el número 29. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, pues si queremos, por ejemplo, ver el contador ordenado y también queremos, mm, pues no sé, saber, por ejemplo, la tabla de las aficiones a seca, pues entonces podemos volver a seleccionar el select, ¿de acuerdo? Y automáticamente una vez que tengamos esto, si pinchamos aquí, nos va a pedir que lo dividamos para que esto no se quede solo. Entonces le pinchamos ahí y nos crea directamente el operador multiply. Que multiply lo que hace es sacar esta línea por toda esta. Básicamente es equivalente a un ladrón. Entonces, aquí hemos dicho que queremos seleccionar solo uno, que sea, por ejemplo, las aficiones. Entonces, y aquí podemos decir que nos manden las dos tablas. Aquí tenemos lo de las aficiones y aquí las tenemos por las aficiones ordenadas por el número de personas que hay. Bueno, una vez hecho esto, ya creo que se entienden más o menos todos los tipos de operadores que vamos a llegar más o menos a utilizar. Y entonces ahora voy a enseñar el proyecto. Le voy a dar a abrir el alfa. Le voy a dar a que no guardar porque esto era un ejemplo. Y entonces aquí tenemos, voy a quitarle un poco de zoom. Aquí tenemos el esquema, que el único operador que no he explicado ha sido el join, porque el join realmente es muy intuitivo. Y para una tabla era un poco básico el ejemplo, lo cual no iba a ser muy útil explicarlo ahí. Así que el join básicamente lo que hace es, por ejemplo, lo que hace es unir una tabla con otra dependiendo de su llave, por ejemplo, id de localidad. Pues aquí en este ejemplo nos damos cuenta que a esta tabla de el evento, tenemos id de evento, fecha y de localidad, pues le estamos agregando el nombre de la localidad. ¿Sabes? Así tenemos una tabla conjunta que es la tabla eventos y en cada localidad en la que se está celebrando ese evento, la tabla te pone su correspondiente nombre de la localidad. ¿De acuerdo? Básicamente es la unión entre dos tablas. Y se puede unir de esa forma o también si seleccionamos aquí Order y detecta que la tabla es igual, lo que hacen es sumar sus duplas. Por ejemplo, si tenemos una tabla que sea DNI, evento y afición, por ejemplo, y tenemos otra tabla que es lo mismo, podemos sumar su dupla en una sola. Y así saldría por esta la suma de la dupla. Tendríamos la dupla de la primera tabla y abajo la de la segunda. Y saldría por esta salida, por ejemplo. Tendremos eso si pulsamos el tipo de unión outer. Os enseño las siguientes tablas. No, las aficiones que hay en nuestra base de datos. Las aficiones eventos son los eventos, las aficiones correspondientes a los eventos. Cliente aficiones son por cada cliente las aficiones que tiene. Clientes son los datos de los clientes. Cliente evento pues son los clientes, el ID del cliente con respecto al ID del evento a los que va a asistir o los que ha asistido. El evento son los datos respecto a los eventos o quedadas que vamos a realizar. Eventos de otras empresas
son eventos no propuestos por nosotros, pero que pueden ser que se estén realizando en esa ciudad o localidad y nosotros queramos hacer uno y tenemos que tenerlo en consideración porque no podemos hacer dos eventos, por ejemplo, de una carrera, por ejemplo, por decirte algo, no podemos hacerlo dos empresas distintas en la misma localidad del mismo día, porque seguramente, o si la otra empresa está antes que nosotros vamos a ganar muy poco beneficio. Así que lo hemos tenido en consideración esos aspectos. Después tenemos la tabla de localidades, la cual son el ID de la localidad y el nombre de la localidad. Y entonces, una vez hecho esto, una vez explicado las tablas que tenemos nosotros en nuestra base de datos, he generado algunas tablas con todos los operadores que veis aquí y lo que he explicado anteriormente. Hemos generado una tabla que son el número de eventos por afición, el número de clientes que hay por afición, el número de personas por localidad, los datos del cliente que va a más eventos y los números de eventos por localidad y por afición. Si eso vamos a probarlo, voy a borrar las demás líneas para que no interrumpan nuestra conexión. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la tabla. Una vez hecho esto, vamos al play y aquí lo vemos. El número de eventos por localidad y por afición. Pues mira, tenemos de la afición de waterpolo, tenemos en todas estas localidades tenemos un evento. Si por ejemplo la localidad 51 hubiese dos eventos de waterpolo, pues pondríamos dos. ¿De acuerdo? Pero esta es la suma que ha detectado el RapidMiner. Vemos que en la localidad 3 no existe evento de waterpolo, pues a lo mejor sería interesante hacerlo ahí, ya dependiendo de los clientes que hayan en esa localidad que les guste el waterpolo. Total. Continuamos y vemos que el número de personas por afición por localidad. En la localidad 1 vemos que hay una persona que le gusta el fútbol, una persona que le gusta la natación, una persona que le gusta la pelota vasca y una persona que le gusta el senderismo y otra persona que le gusta el surf. ¿Vale? Esto es muy básico, el número de personas por afición por localidad. Y el número de clientes por afición, pues esto es lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues miren, el senderismo 29, dardo 28, tenis, tal, que esto es justamente la misma tabla, ya que hemos utilizado la misma. Básicamente hemos generado las tablas que anteriormente os he comentado, estas tablas, estas, las hemos generado gracias a un archivo C++, iniciando la semilla time null, run, y básicamente hemos generado los CSV aleatorios. Eso sí, teniendo en cuenta la integridad de la base de datos. No hemos puesto cliente afición y no hemos inventado los DNI de los clientes. Obviamente los clientes los clientes que están en la tabla cliente aficiones, por ejemplo, están en la tabla cliente. Y ese tipo de aspectos respecto a la tabla. Bueno, una vez hecho esto, vamos a cerrar esto. Ya hemos visto esas tablas, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, os explico el análisis de viabilidad, ¿de acuerdo? El análisis de viabilidad, ¿qué es lo que ocurre? El análisis de viabilidad consiste en, en preguntarnos si es posible el evento. Entonces, por ejemplo, aquí accedemos, que este es el operador createExempleSet, ¿de acuerdo? Que eso es para añadir una dupla, entonces, o una tabla en general, pero vamos, nosotros lo vamos a usar como una tupla que nosotros vamos a escribir. Entonces le damos aquí a editar texto y aquí, por ejemplo, hay uno ya puesto de defecto, pero por ejemplo, vamos a hacer, quiero un evento, no sé, de dardos, por ejemplo, ¿no? Que a mí me gustan, bueno, los dardos no. Vamos a hacerlo de waterpolo, por ejemplo. Waterpolo, como hemos visto antes. ¿Qué día vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo el 28 de este mes. De, sí, vamos a hacerlo el 28 y en la localidad vamos a hacerlo en la localidad 5. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar. Y una vez hecho esto, haciendo las debidas operaciones siguientes, nos sacan varias tablas, que son las que vamos a ver, ¿de acuerdo? Vamos a conectarlas una a una, ¿de acuerdo? Aquí esta tabla también, ya que no lo he señalado gracias a estas notas, análisis de viabilidad y el número de personas, tal. Aquí está. Conectamos, le damos al play, como ya hemos dicho anteriormente, y entonces nos comenta que en la fecha del asistente relacionado al buscado no nos sale ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún evento de waterpolo en esa localidad. No hay ningún evento, si no nos saldría aquí la fecha del evento relacionado. O sea, aquí saldría waterpolo, la fecha,
Entonces nos está diciendo que en la localidad 3 no hay ningún evento waterpolo, lo cual podría estar bien. Ahora, entonces, el número de personas que hay aficionadas al evento de realizar, pues nos dice que en la localidad que hemos comentado hay 4 personas, hay un total de 4 personas interesadas. ¿Y cuáles son esas 4 personas? Pues tenemos aquí el listado de personas interesadas al evento a crear en esa localidad. Y entonces nos damos cuenta de que tenemos aquí todos los datos de esas 4 personas. Nos damos cuenta que son de la localidad 5, que su afición es waterpolo. Y entonces, no, que tienen como afición waterpolo. A lo mejor pueden llegar a tener más, pero en nuestro caso solo nos indica waterpolo porque es de lo que le hemos preguntado. Entonces nos dice que hay 4 personas. Pues si a lo mejor queremos hacer una quedada, por ejemplo, pues a lo mejor estaría chulo entre ellas cuatro, esas cinco personas, entre estas 4 personas. Y si conocen a alguien malo que sea, quizás sea interesante. Entonces nos damos cuenta que se llaman Santiago, Ana María, Raúl y Silvia, ¿no? Bueno, una vez explicado el análisis de viabilidad, que básicamente, en plan, ¿para qué nos sirve el análisis de viabilidad? Pues podemos ver, por ejemplo, la fecha de los eventos existentes al buscado, ver a ver en qué fecha podemos cuadrarlo. Pues mira, aquí no hay ningún evento y puede ser interesante porque hay muchas personas relacionadas. Aquí, por ejemplo, si vemos este, el número de personas aficionadas al evento que se realizará en esa localidad, pues básicamente podemos decir, otra, pues de fútbol nos han salido 10.000 personas en esa localidad aficionadas. Pues entonces podría estar bien hacer un evento ahí. Y el listado de personas interesadas al evento, pues es el número de el listado de todas las personas. ¿Qué quiere decir eso? Eso podemos utilizarlo, por ejemplo, en campañas comerciales, en tipo de subvenciones de buen cliente, cualquier tipo de beneficio hacia el cliente y hacia nuestra propia empresa para poder sacar nuestro máximo beneficio. Y entre estas 3 tablas podemos llegar a saber si un evento es viable o no. Y por último, voy a explicar la campaña comercial. ¿En qué consiste la campaña comercial? La campaña comercial consiste en, igual que antes tenemos para añadir una fila, y aquí solo nos deja el campo afición. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ahí de fútbol vamos a poner baloncesto. Baloncesto, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso nos saca solo una tabla, que es resultado campaña, ¿de acuerdo? Vamos a observarlo. Vamos, de todas formas se puede observar aquí, si lo dejas el ratón, nos sale edad, sexo, afición, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hace justamente este y qué es lo que no lo hace los demás? El análisis de la campaña lo que hace, básicamente, entre todos sus operadores, lo que hace es buscar los eventos relacionados con la afición en la que le hemos puesto. Por ejemplo, baloncesto. Va a sacar los eventos que hay en baloncesto. Ahora va a hacer un listado de todas las personas que asisten a un evento, asisten o han asistido a un evento de baloncesto. Entonces, una vez sacada el listado de esas personas, lo que hacen es ver sus características, ¿de acuerdo? Entonces lo que te hace con ese listado te muestra su edad, su sexo y sus aficiones, ¿de acuerdo? Entonces una vez hecho esto le damos al play y nos muestra aquí la tabla de resultados de campaña. Pues por ejemplo nos dice, mira, la edad de 2 ancianos, eh, también tenemos aquí una mujer joven que le gusta el snowboard y demás. Entonces podemos ver en la pestaña estadísticas, podemos ver por ejemplo que de la gente que va al fútbol, parece que de aficiones le gusta también el ajedrez. Parece que el que más se repite es el ajedrez. También vemos que hay más hombres que mujeres jugando al baloncesto, perdón. Mm, al baloncesto, sí, sí, perdón. Nos damos cuenta que la edad máxima es de 127 y la edad mínima de 19, ¿no? Esto como está randomizado, pues salen estos resultados, pero bueno, eso es lo que nos interesa. Entonces, si por ejemplo queremos ver los resultados de afición, el conteo de afición respecto a un donut, pues nos damos cuenta de que ajedrez hay 5, de vela hay 3, de senderismo 3 y así viéndolo con todo, ¿no? Podemos también ver otros tipos de esquemas, ¿de acuerdo? Respecto a distintas cosas. Esto sería todo, ¿de acuerdo? Y entonces ya directamente ya ha quedado explicada cada una de las tablas en qué consiste. Y nada más, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido y que os apuntéis a muchos eventos. Muchas gracias, yo soy Felipe de Alfa Evento, un saludo.